Buenas noches. Estamos con el escritor Roberto Reyes Tarazona. Roberto es escritor y sociólogo. Integró el grupo Narración. En 1973 obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Cuentos José María Arguedas. En 1985, el segundo lugar del Premio Copé de Cuento, auspiciado por Petroperú. Ha publicado los libros de cuentos Infierno a plazos, 1978, En Corral Ajeno, 1982, y La Torre y las aves y otros cuentos, 2002. Las novelas Los verdes años del billar, 1986, y El vuelo de la arpía, 1998. Actualmente es docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, donde también es director de la revista Arquitextos. Roberto tiene una gran cantidad de textos publicados y muchas otras antologías. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien, estoy bien, con mucho gusto de compartir contigo unos momentos. Tú comienzas a publicar tus primeros libros en la década del 70. ¿Fue importante el grupo Narración para tu crecimiento literario? Sí, claro. Yo en el año 73 gané el premio, como has leído, y un concurso de cuentos. Hasta ese entonces yo no tenía ningún contacto con gente de literatura, por profesión y por una serie de razones. Y uno de los jurados fue Osvaldo Reynoso. Entonces, cuando se dio el premio, yo no estaba acá en Lima, pero me cuenta mi señora y otros amigos me dicen, ha preguntado por ti, Osvaldo Reynoso, ¿quién es Roberto Reyes? Que no me conocía nadie. Y bueno, ahora hay muchos editores, publican, digamos, frecuentemente, salen a cada rato, pero en esa época todo el mundo se conocía. Entonces, que alguien ganara un premio, que presentara varios cuentos como presenté, y que nadie supiera la razón, era una cosa rara. Entonces Osvaldo preguntó por mí, y cuando yo regresaba a Lima lo iba a buscar. Y en ese transcurso ellos me han contactado a mí, lo de narración, y yo he entrado al mundo de la literatura a través de ellos. O sea, yo no, repito, no tenía contacto con nadie de literatura antes de... Salvo, bueno, un caso, ¿no? Pero fue un caso muy ejemplar, pero creo que no viene al caso. Y luego se formó una gran amistad que ha durado y ha perdurado con los años. Claro. Yo mantengo amistad con todos, con algunos más estrechas, con algunos lo veo más frecuentemente, con otros un poco menos, pero sí creo que con todos tengo una buena relación. Con Osvaldo más porque, bueno, tenemos más frecuencia de trato, pero igual Juan Morillo, le hice su prólogo a su libro hace poco, con Augusto Giga nos vemos de vez en cuando, en fin, con todos. Y fue gracias a ese premio que entras entonces al mundo literario. Sí. ¿Y te sientes agradecido por eso o te arrepientes de algo? No, arrepentirme no, porque yo, digamos, llego a la literatura o a la escritura de creación sin pensarlo, sin saber bien lo que es literatura, ¿no? Con una intención y vocación testimonial, podríamos decir. Entonces, bueno, por ahí alguna vez lo cuento. Y yo había tenido experiencias en mi adolescencia del billar y del mundo popular, ¿no? Bares, muy joven, ¿no? De 15, 16 años. Y bueno, pasó un tiempo, no mucho, y entré a la universidad y comencé a ver las cosas de otra manera, y entonces siempre me quedó vivo el mundo que yo he vivido desde adolescente, ¿no? El billar. Entonces, mi intención fue escribir sobre el billar desde el primer momento. Yo no empecé a hacer cuentos, ni sabía bien lo que eran cuentos, ¿no? Quería escribir una novela de esa forma particular. Pero cuando llegó el momento, intenté escribir una novela, porque yo tenía 1000 historias, conocía 1000 personajes de todo tipo, bueno, he vivido muchas cosas y conocí a mucha gente, ¿no? Que me parecía interesantísimo. Y cuando comencé a escribir, no llegué a las 10 páginas, porque ya no sabía cómo hacerlo. En ese momento recién me doy cuenta que la literatura no es solamente contar cosas, ¿no? Cuentos, ¿no? Perdón, historias, sino había que trabajar el lenguaje, tener manejo de técnicas. Y entonces, cuando le cuento estas cosas a algún amigo, me dijo, empieza por los cuentos. Y eso era muy atrevido. Entonces empecé a hacer cuentos. De ahí sale esto. Entonces empecé a hacer cuentos. Y bueno, eso para mí era un paso, un trampolín, pero yo no le daba mucha importancia al cuento. Conocía lo que era realmente, pero con el tiempo, claro, entendía las cosas, ¿no? Pero fue un poco eso, fue el trampolín, fue la entrada, y narración me dio la oportunidad de compartir experiencias de creación y compartir también juicios, ideas, hablar de literatura que no hablaba con nadie, entonces había leído pues, muchas cosas y eso fue la entrada en la razón. Y haces muy bien los cuentos porque
Este libro es un voluminoso libro de cuentos en los cuales uno se entretiene y no se despega de tu lectura. Gracias. Además que coges mucho el mundo urbano, y uno que vive de repente en Lima o en ciertos distritos se identifica mucho con tus personajes. Bueno, ahí hay tres libros, no íntegramente, pero sí digamos en su mayor parte. Es curioso, yo cuando fui al Fondo de Cultura Económica tenía un libro que después justamente es ese de selección natural, salvo un cuento que es nuevo, y entonces fui con este volumen, y entonces en el Fondo de Cultura Económica me dicen, está interesante el libro, pero está un poco, o sea, poco volumen, ¿no tienes más? Bueno, le digo, yo he publicado 2 libros de cuentos, pues ¿por qué no haces una integración de eso? Entonces, en La Torre de las Aves están los 2 libros que ya he publicado de cuentos, Uniferman Plazos y En Corral Ajeno, e incorporo cuentos que están en ese tercer libro, ¿no? Que es una cosa media rara. Pero como había en el tiempo, digamos, una articulación distinta, recompuse. O sea, no es que pongo primer libro, segundo libro, tercer libro, no, sino hago, digamos, una evaluación y entonces algunos de los libros de segundo caso están en libro. Y bueno, ese es el mundo que conozco, que he vivido y que, bueno. Pues veo que tienes muchas experiencias para contar y seguir contando. Yendo un poquito al pasado, ¿qué es lo que más recuerdas tú del grupo Narración? Una de las cosas que yo, digamos, pienso que fue una aspiración, no sé si decir utópica, pero que fue una experiencia audaz en el sentido mayor del término, era la creación colectiva, que eso se trató de hacer con las crónicas. En la cuarta algo y en el número 3, y que lo que iba a ser el número 4 era eso, era creación colectiva. Creo que todo el mundo dice que eso es imposible. La creación es individual, la novela es individual, las razones históricas y largas, ¿no? Pero el fusionar la cuestión ideológica, la cuestión, digamos, de llegar al mundo popular, el tratar de perder la individualidad en bien de lo colectivo, que repito, puede sonar utópico, fue lo que se inyectó en las crónicas. Entonces las crónicas tienen ahí de reflexión, de investigación, de ensayo y de creación. Y yo he participado en esa experiencia, y esa experiencia creo yo que si bien no tuvo un resultado que se esperaba, pues es una experiencia única. ¿Y qué importancia crees que tuvo Narración para la literatura del 70 y para la literatura hoy en día? A ver, yo pienso que Narración y sus integrantes reflejan lo que era la época. Hay gente que todavía, yo estaba en provincias en más de una ocasión, y alguna gente dice, pero ¿por qué no sigue Narración? Nosotros queremos que haya algo de eso porque sentimos que hace falta una narración en estos momentos, pero yo creo que corresponde a una época. Ya las cosas han cambiado demasiado y no se puede repetir una experiencia como eso, porque toda experiencia pues tiene un tiempo, un momento en el cual, digamos, encarna, creo yo, las aspiraciones, las expectativas. El tema ideológico, el tema social era el tema no solamente de la literatura, era el tema de los años 70. El gobierno militar tenía pues esta idea de la concientización, del cinamos, y había gente que estaba en contra de eso, pero el tema ideológico cubría, digamos, la sociedad en gran medida, ¿no? Entonces, en ese contexto, muchos escriben narrativa social de manera individual, cada uno por su cuenta, pero, por ejemplo, Escorza, ¿no? Caso. Era la época. Narración lo hace desde una perspectiva, digamos, colectiva, base a fundamentos ideológicos, etc. Pero repito, no era un caso aislado, no es un hecho de que Narración surja porque se iluminó a un grupo de gente, ¿no? Sino simplemente creo que recoge, ¿no?, lo que había en la atmósfera, en la literatura, en las expectativas de ese momento. Pero hoy en día de Narración se han hecho tesis, hay muchos artículos, hay libros. ¿Te imaginaste que Narración podía llegar a tener esa importancia que tiene ahora? No, la verdad que no. La verdad es que, no sé, yo por lo menos no me proyectaba. Quizás yo he vivido muy al día. Yo veía que hacía lo que tenía que hacerse. Ese era mi comportamiento, lo que yo pensaba. ¿Qué cosa venía después?
no lo pensaba, ¿no? Entonces, claro, me sorprende un poco porque sí es remarcable que hay un grupo, digamos, que comparte ideas, que tiene un proyecto que ya no existen grupos literarios, ¿no? En 90 casi ya no existe y en 2000 ni hablar. Entonces ahora cada uno escribe, digamos, de manera individual totalmente. Entonces es parte de la historia, ¿no? Creo que es eso. Con lo bueno, con lo malo, con lo criticable, con lo aceptable, con lo que sea, pero es parte de la historia, ¿no? Roberto Reyes Tarazona tiene un estilo urbano. Sus personajes giran en torno a la urbe y a los pesares y felicidades que les da la capital. ¿Qué te lleva a tratar estos temas en tu literatura? ¿Tienes alguna influencia directa? La experiencia personal es la principal. O sea, muchos de los cuentos son de experiencias personales, lo que te decía. Cuando yo empiezo a escribir porque quería transmitir un poco la experiencia que yo había vivido y que me parece interesante, ¿no? Pero, claro, con el tiempo y con, digamos, la lectura, con la práctica, ya las experiencias se van atenuando y van surgiendo, digamos, el aspecto más de imaginación, ¿no? Un foro más libre, no tan engrampada con la realidad, pero sí. Ahora, en el libro hay tres secciones, ¿no? Como tú sabes, la del barrio, que fue el segundo libro, la de la ciudad, que fue el primero, y el país. Y ahí creo que hay algunas cosas que no son del mundo urbano, ¿no? Hay un cambio de estilo o de tema que uno... Sí, pero también por razones personales, o sea, digamos, yo he vivido muchas de las cosas que Eso es lo que te quería preguntar. Hay muchos temas que mucha gente podría decir, esto me ha sucedido, esto me ha pasado, esto lo he escuchado. Es que hay mucho de ti en ese libro, esos personajes también tienen parte de ti. Sí, creo que sí, claro que sí. Claro que sí, incluso estos, como digo, del país, tuve la suerte de que terminé mi carrera de sociólogo y a los pocos meses he estado trabajando en el censo como supervisor departamental. Entonces me mandaban para acá, para allá, estaba pues saliendo casi de la universidad, me mandan a Puno 4 semanas, a Cusco otras, Nuevo Cayo. Entonces yo tuve experiencia, digamos, de país que fue riquísimo y sobre todo pues que me pagaban, ¿no? O sea, no tenía que hacerlo y tenía contacto con la gente, en fin, y conocí muchas cosas y un poco de esa experiencia también he sacado algunos de los cuentos que tienen como escenario pues el mundo andino. Y en parte también experiencias personales, ¿no? Porque bueno, yo, mi madre, mi padre son urbanos, pero mi abuela pues es de la sierra, entonces ya he conocido ya el mundo de otra forma, ¿no? Tus personajes de La Torre y las Aves son seres sumidos en sus problemas, en su desolación, en su nostalgia, y en muy pocas ocasiones conocen la felicidad. ¿Ese rasgo es una tristeza que Roberto Reyes les da al momento de escribir o es una temática que siempre permanecerá en tus escritos? No sé, o sea, eso creo que sale de mis experiencias, o sea, si se da un tono de ese tipo, no lo hago deliberadamente, no busco un tono así. Y si más adelante hago alguna otra cosa de humor, por ejemplo, no sé, puede hacer. No pienso que debe ser necesariamente el tono permanente, ¿no? Hay un libro de cuentos que estoy avanzando que todavía está dentro de esta línea y trata de la violencia, ¿no? Entonces, los temas de la violencia difícilmente pues, tienen un aspecto de humor. Aunque los del barrio hay 2 o 3 que manejan cierto nivel de humor, que es el humor de picardía, de barrio, en fin, porque se prestan para eso, ¿no? Estos otros no tienen ese carácter, pero yo creo que estoy cerrando una etapa en cuentos, ese libro que espero que pueda terminarlo pronto, y de ahí lo que viene después no sé. Con la autoridad suficiente que te ha dado el haber vivido distintos momentos de la realidad peruana, de ver cómo la literatura peruana va sufriendo sus cambios y en donde los grandes escritores fueron desapareciendo para dar paso a otros nuevos escritores, ¿cuánto ha cambiado la literatura en estos últimos años según tu visión? Bueno, esa es toda una tesis, lo que me pides que diga, pero a ver, lo que ocurre, lo que vemos como grandes escritores ahora son los que quedaron en su obra, digamos, reconocida por la
curación de los mismos trabajos, pero en el momento uno no los ve, o sea, en el momento, digamos, tiene al escritor y comparte con él experiencias, incluso pues preocupaciones, angustias, y bueno, es alguien más. Y lo que escribe está muy bien, ¿no? Pero uno no tiene la idea de que sea un gran escritor en ese momento, salvo pues excepciones, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo se tamizan esas cosas y van quedando los que, digamos, tuvieron una producción importante. Pues los jóvenes de ahora tal vez pues lo veamos como que todavía están, digamos, encontrando, buscando, pero de repente algunos ya tienen esa calidad que no la vemos ahora y que probablemente de acá a 20 años diga, pero qué bueno, ¿no? Que era ¿no? Entonces, creo que eso es lo natural, ¿no? Ahora, hay quienes han tenido, en el momento en el cual uno comparte en su generación, también logros, realizaciones, pero se quedan ahí, a medias. Entonces, no son grandes escritores porque en el momento de repente incluso apuntaban a más de lo que podía compararse con otros que después tuvieron una producción importante. Es el proceso natural, creo yo, ¿no? Entonces, estos jóvenes, algunos ya están de repente haciendo dentro de una óptica y dentro de una visión de la literatura propia de ellos, y que va a ser muy importante para el futuro. Tú eres escritor, tú eres cuentista, novelista, has hecho también ciertos artículos, pero también has hecho una antología, eres un antologador, tú has hecho una antología de los escritores del 80, de los narradores del 80. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito sobre esto? Bueno, en realidad una antología pues son muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo escuché y que la comparto es que todo grupo, decimos generación en forma muy práctica, ¿no? Porque bueno, teóricamente pues hay cuestionamientos, pero siempre hay grupos de jóvenes que surgen, digamos, en su primera obra. Y yo escuché testimonio de más de uno que decía, nosotros hemos querido tomar distancia con la narración. Eso me pareció interesante. Queremos hacer algo diferente, no queremos, como decir, nuestro camino es otro. Y entonces, eso algunos conscientemente, y otros lo hacían sin que, digamos, eso fuera un propósito. Simplemente respondían a una sensibilidad distinta, a un momento distinto, ¿no? Lo que decimos, en los 70, los grupos, el tema social, ideológico, que lo aceptaras o rechazaras, pero no lo podías ignorar. En los 80 ya comienza, digamos, a surgir un grupo de gente que simplemente ignora ese tema, no le interesa para nada lo social, aunque surja, digamos, en su literatura, y ya está respondiendo a otro momento, ¿no? Entonces, lo que plantea la antología, muy esquemáticamente, es que hay, digamos, un grupo de gente que escribe una narrativa intimista propia del yo y que se sumerge en estos meandros psicológicos de las vivencias, que es lo que me interesa, que es un grupo más importante, y que tiene pues un escepticismo, que tiene una actitud muy escéptica ya, que, bueno, siempre ha habido esto, Ribeiro dice que es escéptico, pero estos son muy jóvenes, o sea, ya desde su primer libro ya son escépticos, o sea, ya la realidad, digamos, los impacta tanto que ya no tienen aspiraciones en sus personajes, ¿no? Pero los mismos escritores también, algunos de ellos. Y otros comienzan a escribir un poco la narrativa de la violencia, aunque todavía no, a pesar de que estamos viviendo la violencia en los años 80, todavía no hay mucha producción de este tipo. Empieza recién a darse esta narrativa, y en menor medida algunos de ellos escriben un poco sobre una sierra, como un Ande distinto, un Ande ya más moderno. Entonces, y ya hablar, digamos, de que el mundo urbano es Lima y el mundo andino es otro diferente, ya no es tan cierto. O sea, hay una fluidez, hay una relación distinta. En la modernización de la sierra da lugar a personajes distintos, inéditos para hasta entonces, ¿no? Ya no estamos hablando del indigenismo tradicional, las comunidades, ¿no? Estamos hablando del camionero, estamos hablando del comerciante en el pueblo, ¿no? Cosas que ya son de otro momento, ¿no? Un tema persistente es que las mujeres no escriben mucho, que no se toma a veces muy en cuenta ellas. ¿Tu antología ha tomado a autoras? Mariela Sala escribe un cuento que parece que va a quedar en las antologías, porque yo lo he visto en todas las antologías,
¿no? Que habla de la mujer invisible, ¿no? Yo hago mención del libro de Ralph Ellison, ¿no? El hombre invisible, que aunque el caso es porque era negro, y el negro era invisible en esa época. En este caso lo que dice Mariela es que la mujer es invisible, no existe, ¿no? No existe como entidad pensante, etc. Y lo plantea en un cuento, repito, que parece clásico. Pilar Dulli, que lamentablemente pues falleció muy joven, también con una gran proyección, con un gran registro creativo, también, pues, ¿no? Y quizás sea la más dotada del grupo. Lamentablemente Laura Riesco no publica cuentos, y Laura Riesco es una extraordinaria escritora, pero por lo menos se conoce novelas, ¿no? Y también creo que es de la generación anterior. Pero sí, en los años 80 empiezan ya a aparecer mujeres que van a tener, digamos, una presencia cada vez mayor, ¿no? En la actualidad pues eso ha ido aumentando, ¿no? Carmen Ollé, en fin, hay varias autoras, ¿no? Pero sí, claro, sí se toma en cuenta. Y para culminar, ¿cuáles son tus futuros proyectos? ¿Que has pensado tal vez algún libro bajo el brazo que nos quieras mostrar dentro de poco? Mira, tengo un libro de cuentos que te he mencionado que está para mí ya al final, digamos, en un 80 o quizás 90%. Que tengo que pulir, ajustar algunas cosas. Ese libro pudiera ser que salga este año. Pudiera ser. Tengo una novela también que la he avanzado mucho, he estado trabajando espaciadamente a través del tiempo, y que ha ido creciendo más de lo que yo esperaba. Entonces es una novela, según me dicen que ya no se escriben novelas así, pues, ¿no? Tan ambiciosas. Yo soy un poco ambicioso, entonces estoy en 300 páginas y todavía bien, siento que me falta todavía un buen trecho. Entonces se ha ido complejizando porque hay historias que han salido, etc., ¿no? Y bueno, son los dos proyectos, y el otro es un poco recoger y pulir y ajustar un libro de ensayos sobre Lima y la novela, Lima y la narrativa, ¿no? Pero a lo largo del tiempo he estado publicando en diversos lugares diversos textos sobre este tema. Entonces, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? Pues estaremos esperando tus futuros proyectos. Una pregunta que no puedo dejar de omitir. Hoy es 5 de abril. Sí. Hoy es el famoso autogolpe. Sí. Una pregunta política es, ¿cuál es tu opinión acerca del indulto a Fujimori? Yo pienso que se está preguntando mucho a los políticos, pero se debería preguntar a los deudos de los que fueron afectados, ¿no? Durante esa etapa. Y quiénes son los que sufrieron más y que creo yo que sienten la injusticia de no ser atendidos, y más bien se focalice al autor de esa situación, digamos, de vida de estas personas. Te agradezco mucho esta charla. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? La verdad es que las Torres las Aves me da la impresión de que se ha agotado. Me da la impresión porque, a ver, hace algunos años hubo un evento, bueno, el que siempre hay en Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara, y en Fondo de Cultura yo tenía una cantidad, me pidieron esos ejemplares y lo llevaron a la Feria de Guadalajara, a la Fondo de Cultura Económica, y no regresó más ni uno. Entonces yo creo que ahí ya terminó. Pues si hay por ahí alguno, no sé, quizás, ¿no? Y bueno, pues este otro sí, porque está en la editorial San Marcos, pero eso es una parte, ¿no? Está dentro de este libro, es una parte. Pero a todas sabes, creo que ya no hay ejemplares. Pues estaremos ansiosos de que continúes creando y esperemos leerlo pronto también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Roberto Reyes Tarazón. Muchas gracias.